Buenos días a todos. Gracias, Javier, por la presentación y gracias también al SEPLA por invitarnos a este webinar con objeto, yo creo que desde la agencia, ubicar dónde estamos ahora mismo en el contexto del COVID-19 y en la parte que nos compete desde mi unidad en la parte de Aviation Security, ¿vale? Como introducción para que podáis, digamos, localizarnos dentro de lo que es la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario, hay una división que se encarga de la parte de todo lo que es Aviation Security y veis ahí que una de las líneas, uno de los servicios es el servicio que estoy ahora liderando y del que también depende la parte de facilitación anexo 9 de OACI en el que estamos trabajando pues prácticamente desde diciembre del año pasado, ¿ok? Para regular un poco las normas que tienen que ver con la agilidad de los procesos en el transporte. Entonces, en esta línea, ¿qué presentación he preparado para compartir con vosotros? Pues básicamente yo creo que primero es necesario ubicarnos, es decir, yo creo que es necesario saber dónde estamos y para eso vamos a dedicarle unos minutos a analizar un poco la caracterización del riesgo al que nos estamos enfrentando en el COVID-19 y el riesgo que estamos manejando cuando hablamos de Aviation Security, ¿vale? Para saber un poco qué normas podemos acudir para dar respuesta al COVID-19 y en la última parte lo que voy a intentar va a ser explicar cuáles son los pasos o desarrollos futuros para la industria en cuanto al catálogo de medidas que estamos desarrollando y cuál está siendo la coordinación y respuesta por parte de las administraciones y autoridades competentes para dar respuesta al contexto del COVID-19. Bien, entonces, fijaros, desde nuestra unidad, desde el servicio de normativa, lo único que hacemos somos gestores de riesgos, es decir, lo que pasa es que nuestro riesgo está muy caracterizado de origen, digamos, terrorista. Entonces, fijaros, si nos vamos a una visión global de riesgos, pues las normas lo definen como un conjunto de eventos que tienen un efecto positivo o negativo sobre una organización. En el caso nuestro de Aviation Security, pues fijaros, los componentes del riesgo que manejamos son tres. Básicamente tenemos lo que queremos proteger, que sería nuestro activo. En nuestro caso, pues protegemos infraestructuras, protegemos personas, protegemos operaciones, protegemos imagen de marca, las compañías aéreas. El agente dañino sería también la persona que puede, o sea, o el elemento o el componente que puede poner en riesgo nuestro activo. En el caso de Aviation Security, que son las normas que trabajamos desde la unidad, pues tiene origen de carácter adversario terrorista y luego también otro componente fundamental para analizar los riesgos es las circunstancias, es decir, de qué manera yo conjugo el activo con el agente dañino para que pueda verse afectado. Es decir, no es lo mismo atacar al sistema de transporte en las zonas públicas, como vimos en los atentados de Bruselas desde el 2016, que atacar una aeronave en vuelo, como el caso que vimos en Metrojet recientemente en el año 2016. Entonces, fijaros que una vez que identificamos los activos, nuestro agente dañino, también es necesario poner las circunstancias en las que ambos se juntan para materializar el riesgo. ¿Ok? También es importante a la hora de ubicarnos es caracterizar el riesgo también poniéndolo con estos 11 apellidos que vemos a continuación, que podría ser, por ejemplo, el contexto, es decir, cuál es el enfoque del problema, y aquí luego diferenciaremos entre bioseguridad, bioterrorismo, aviation security, para saber dónde estamos. Luego también identificar cuáles son los activos que queremos proteger y en qué circunstancias pueden ser afectados. También es importante, digamos, caracterizar el riesgo por el tipo de categoría, si es un riesgo que afecta a nuestros sistemas, a nuestros procesos, a un tema de compliance, a un tema de proveedores, a un tema de operadores. La descripción, es decir, también sería interesante analizar cuáles son las causas que lo motivaron, efectos y consecuencias a nivel local o global. Luego también es importante el estado en el que está ese riesgo, si es activo, cerrado, latente. En este caso, sí, podemos acotar el riesgo antiterrorista o el riesgo, por ejemplo, de un acto o disrupción de una manifestación en un aeropuerto, como vimos en Barcelona,
hace ya unos años, o el riesgo de manifestación en una zona pública. Luego también es importante analizar, por ejemplo, veis ahí la proximidad, es decir, cuánto de próximo está nuestro activo a proteger respecto al elemento que es elemento amenaza. Y luego también pues, podríamos ver, por ejemplo, el tipo de respuesta, la categoría de respuesta, si es preventiva o reactiva, el tiempo de exposición al riesgo, que esto es un dato muy importante, porque fijaros, en el COVID-19 se produjeron las alertas tempranas en agosto del año pasado, en diciembre ya se materializa en Wuhan y, digamos, 3 meses después ya empieza a verse en Italia, España, el resto del mundo, ¿vale? Con lo cual, ese tiempo de exposición también es importante que se pueda analizar. Y algo también muy importante para mí, y esto es clave para entender el COVID-19, es quién es el propietario del riesgo, es decir, a efectos legales sobre quién es la entidad que va a tener que responder de manera, digamos, patrimonial, judicial, respecto a cuál ha sido la gestión del riesgo en el caso de COVID-19 o en el caso de terrorismo para nuestro sector, que es el transporte aéreo. Y finalmente tenemos en la característica número 11, quién es el ejecutor, es decir, una vez que el propietario decide el estado del riesgo o el nivel de riesgo, quién van a ser las entidades que tienen que aplicar medidas preventivas para mitigar ese riesgo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es una idea en la que tenemos que caracterizarnos, ¿vale? Además, fijaros, como estamos hablando del COVID-19, sería también importante, hablando de riesgos biológicos, identificar dentro de la gente que lo ha causado si es de tipo químico, biológica, radioactivo o mixto, el suceso, si es decir, si es simplemente por tema de conspiración, posesión, amenaza, ataque o falso, el objetivo, si en este caso es indiscriminado, gubernamental o, digamos, focalizado en un cierto tipo de símbolo o individuo. Luego también podríamos analizar el tipo de motivo, es decir, si está motivado por una venganza, por asesinato, por ecoterrorismo, y luego tenemos el autor, ¿vale? Digamos que serían elementos que desde la unidad que dirijo tenemos que plantearnos a la hora de ubicarnos dónde estamos y cuáles son las soluciones que podemos plantear para la industria. Entonces, fijaros, si hacemos una comparativa entre los elementos que hemos visto de lo que yo quiero proteger, mi agente dañino, mi adversario, y la motivación que le hace, digamos, atacar a nuestro sistema, cuando estamos hablando típicamente de las normas preventivas contra actos de interferencia ilícita, terrorismo en nuestro sistema de aviación, pues fijaros, nuestros activos que queremos proteger y por eso hacemos normas son las operaciones aéreas, las infraestructuras, las personas, las compañías aéreas, las personas y nuestros pasajeros, ¿ok? Si hablamos de agente dañino, los adversarios están utilizando artefactos explosivos improvisados, están utilizando la propia aeronave como arma que se empleó en los atentados del 11S, o armas, por ejemplo, que introducen en las aeronaves a través de equipaje de mano, a través de suministros, a través de catering, y en este caso, cuando hablamos de aviation security, la motivación en todos los casos es de tipo deliberada maliciosa. ¿Ok? Entonces, fijaros, con este planteamiento, ¿cómo caracterizamos el COVID-19? Pues fijaros, el COVID-19 lo que nos planteamos proteger es la salud de las personas, ¿vale? Es decir, lo que nos interesa proteger es nuestra integridad como personas, nuestro agente dañino. Sería un agente dañino de tipo sustancia biológica. Y lo que es importante también identificar el carácter no deliberado de este tipo de riesgo, ¿vale? O al menos evitando todo el tema de teorías conspiratorias que hemos podido leer. Y habría una versión diferente en el que si identificamos el bioterrorismo como una amenaza para nuestro sistema, en este caso, pues lo que deberíamos proteger es a nuestras aeronaves o nuestros aeropuertos frente a un ataque mediante una sustancia biológica que ha sido introducida de manera deliberada y maliciosa en nuestro sistema. Por lo tanto, veis que la caracterización del riesgo es diferente en función de cómo lo identificamos y, por tanto, cada uno de ellos requiere soluciones distintas. Y, por lo tanto, tendremos que acudir a normas distintas para minimizar los riesgos de que se produzcan este tipo de escenario. ¿Ok? Siguiendo un poco con la caracterización de los riesgos. Ah, vale. Y es importante acudir a normas, o sea, perdón, a teorías mucho más complejas para explicar lo que está pasando en el COVID-19, ¿vale? Entonces, fijaros, cuando hablamos de riesgo desde el punto de vista estadístico, tenemos que hablar de caracterizarlo mediante el índice de cola, que sería la frecuencia alta o baja,
Luego también tendremos que hablar de la interconexión del suceso, si es un suceso aislado o multiplicativo, es decir, si algo que, digamos, un evento, digamos, individual puede derivar en algo mucho más complejo y pluridisciplinar, y luego tendríamos el impacto de ese riesgo sobre la humanidad, si es individual o sistémico, ¿vale? El sistémico significa que tiene daños exponenciales para nuestro sistema. Entonces, fijaros, aquí es importante, me voy a quedar aquí un rato. Entonces, fijaros, con esta caracterización de los riesgos, sería interesante poner en dónde estamos cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, fijaros, si tenemos en el primero de ellos y hacemos un ejercicio compartido en el que os digo que caractericemos un riesgo de accidente de tráfico, pues evidentemente todo el mundo sabrá decirme que en función del entorno donde tú estás, puedo tener una alta probabilidad de sufrir un accidente de tráfico, pero si yo lo sufro, va a ser solo para mí, mi entorno, porque no tiene un carácter multiplicativo. Y luego finalmente el impacto es individual. ¿Qué significa? Que si yo estoy inmerso en un accidente de tráfico, no significa que se vaya a reproducir en mi familia, en mi entorno de trabajo, en mi ciudad, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, el ataque del 11S, el ataque del 11 sí fue identificado por las analistas de riesgo como un riesgo, pero lo clasificaron como frecuencia muy baja. Es decir, ¿a quién se le va a ocurrir secuestrar una aeronave para utilizarlo como un arma de destrucción masiva? Entonces, el siguiente punto que también aprendimos es que era un hecho de interconexión aislado, es decir, no se produjeron ataques terroristas en el mismo contexto en distintas zonas geográficas. Fijaros que en el año 2015-2016 Europa fue objeto de ataque terrorista, pues en París, en Bruselas, fueron hechos multiplicativos, porque tuvieron conexión multiplicativa. En el caso del 11S no, y lo más característico del 11S es que fue un impacto sistémico. No solamente afectó a mí como sistema de transporte aéreo, sino que afectó a la industria, a los seguros, a la economía de los países. ¿Ok? Fijaros, si hablamos, por ejemplo, ya en riesgos de tipo biológico, si tenemos, por ejemplo, un resfriado común que tiene una frecuencia de ocurrencia alta, porque todo el mundo estamos expuestos a tener contagios de catarros o de gripes, es un hecho concreto. Si lo categorizamos desde un punto de vista de interconexión, tiene un carácter multiplicativo, porque si yo soy portador de un catarro, de una gripe común, yo la voy a transferir a mi entorno laboral, a mi entorno familiar, a mi entorno de amigos, pero fijaros, la diferencia es que si hablamos de impacto para la humanidad, tiene un carácter individual, ¿vale? Es decir, no puede ser, digamos, exponencial para el resto de mis compañeros, porque, digamos, hay una vacuna o hay medidas sanitarias que van a contener ese impacto desde carácter individual. ¿Qué es lo que le diferencia al COVID-19? Fijaros, el COVID-19 tiene una frecuencia de probabilidad muy baja. Es un hecho de interconexión multiplicativo porque se transmite de persona a persona, y fijaros, la diferencia que tenemos es que tiene impacto sistémico, es decir, tiene un impacto exponencial, porque la diferencia entre el anterior y el actual es que no hay una solución médica que pueda acotar ese impacto de sistémico a individual. Entonces, fijaros, de los dos elementos característicos, que es el concepto multiplicativo y el concepto sistémico, el único hecho que cumple los dos elementos para hacer riesgo pandémico es el COVID-19, que conjuga de manera, digamos, dual la multiplicidad con el sistémico. ¿Entendéis? Entonces, esto que nos obliga a determinar que no todos los son iguales, evidentemente, respecto al de al COVID-19. Luego, también es importante que no podemos comparar los riesgos de frecuencia baja multiplicativa de COVID-19 con riesgos de tipo probable, no multiplicativo o individual, y esto significa que estos riesgos significan gestionarlos desde distintos enfoques y, por lo tanto, con distintas normas, ¿vale? Entonces, fijaros, si ya analizamos cuál es el impacto del COVID-19 en las normas de seguridad que tenemos clásicamente, digamos, establecidas, pues nosotros, como sabéis, somos una industria tremendamente regulada, y en la parte de riesgos, la OACI, a través de su Declaración Mundial de Riesgos, lo que hace es editar este documento, el 10.108, que define una Declaración Mundial de Riesgos para la Seguridad de la Aviación Civil, que establece básicamente una metodología para los estados, diseña también cuál es la estrategia mundial
para combatir los riesgos y finalmente lo que más me interesa es que en base a estas evaluaciones lo que nos hace es modificar las normas de aviación para mitigar el riesgo en nuestra industria. Entonces, fijaros, en base a eso se trabaja con una tríada de características, es decir, para que se pueda producir un acto de interferencia ilícita o se pueda materializar un riesgo, lo que tenemos que tener en cuenta son tres elementos fundamentales. Por un lado, la intención de hacerlo, luego tener la capacidad de acceso a los elementos que me permiten hacerlo y en tercer lugar tenemos que tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, fijaros, en la aproximación clásica de las normas de Aviation Security, nosotros como autoridad competente y nuestras normas de seguridad simplemente son las responsables de reducir las oportunidades de que se pueda producir un acto de interferencia ilícita. Porque la parte de la capacidad la trabajan nuestros cuerpos policiales, es decir, son ellos los que regulan la comercialización de precursores, el acceso a armas, el acceso a explosivos, y luego la parte de intención la trabajan nuestras agencias de inteligencia, que son los expertos en la detección temprana de células terroristas y células que pueden perpetrar ataques terroristas. Por lo tanto, fijaros, nosotros dentro de este mapa de riesgos, nosotros como expertos en seguridad y vosotros como elementos de la cadena de transporte, simplemente somos reductores de probabilidad, ¿ok? Reductores de oportunidades para que se produzcan o se materialicen riesgos. Entonces, fijaros, dentro de este catálogo, nosotros ya incorporamos en el mapa de riesgos, pues desde la destrucción en vuelo con distintos modus operandi, el ataque en vuelo de un pasajero, el secuestro de una aeronave, el uso de aeronave como arma, ejemplo del 11S, el ataque en zonas públicas, Bruselas, el ataque con manpads, el ataque en amenaza química, pero insisto, desde una percepción de un ataque de tipo delimitado y contra un objetivo muy concreto, que es un avión, un aeropuerto, no la población mundial o la sociedad mundial. Veis también el uso de drones, artefactos explosivos en servicios de catering o de limpieza y mantenimiento, y luego la parte de ciberataque. Pero bueno, lo que me interesa aquí es trasladaros la siguiente idea, es decir, que si yo en una situación de estas características hago un mapa de cómo está siendo la evolución de la pandemia y cómo evoluciona el riesgo del COVID-19 desde las fases tempranas hasta la transmisión, el pico, la transición y digamos la recuperación y la fase de la normalidad, si lo comparamos con nuestro riesgo en la parte de Aviation Security, veis ahí que son riesgos incompatibles y por lo tanto significa que las medidas de seguridad no van a ser aliviadas en esta fase del COVID-19. Es decir, los procesos de security tienen que ser exactamente los mismos porque nuestro nivel de riesgo no ha variado. Son los mismos y simplemente tenemos que convivir con el COVID-19 en esa fase en la que comparamos las dos situaciones de riesgo. ¿Ok? Vale. Entonces, fijaros, ¿cuáles son, cuál es la aproximación clásica que hacemos desde la parte de AppSec? Pues fijaros, para nosotros, es decir, cualquier elemento que veis ahí que se embarca en una aeronave, pues desde tripulaciones, catering, sistemas a bordo, carga, correo, es decir, todo lo que tiene que ver con la aeronave para nosotros es un vector de introducción de artículos prohibidos que una vez dentro de la aeronave pueden dañar el vuelo. Entonces, desde ese punto de vista, las medidas de seguridad, ¿qué es lo que hacen? Hacen una inspección de todos esos elementos para que lleguen limpios, digamos, a la fase de vuelo. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en un conjunto de tecnologías, en un conjunto de procedimientos de inspección y en una capacitación de todas las personas que están involucradas en estos procesos de seguridad y por lo tanto, insisto, que las medidas de seguridad no van a ser aliviadas en esta fase de pandemia. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar, digamos, soluciones a convivir en la crisis sanitaria. ¿Y cuáles son esas? Pues fijaros, como hemos explicado al principio, que el contexto lo es todo, tenemos que empezar a pensar que en nuestro ecosistema del transporte aéreo, cada proceso que hagamos enfocado a un objetivo, pues en el control de seguridad, nuestro objetivo es que el pasajero acceda limpio a las zonas críticas, que las tripulaciones pasen limpias a zonas críticas, pues tenemos que ver de qué manera vamos a convivir con el COVID-19. Entonces, veis ahí que si hacemos un proceso desde que mi pasajero llega al aeropuerto,
se le somete a un control de seguridad, se le hace una facturación, permanece en el aeropuerto en las zonas de catering, en las zonas, digamos, de tiendas, hace un embarque, hace un vuelo, hace un control fronterizo y finalmente hace una recogida de equipaje, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con el enfoque en el que un pasajero, una persona, puede ser un infectante o puede ser un infectado. ¿Vale? Por lo tanto, esto es importante en el que, además de cumplir con lo que ya hacemos, tenemos que ver el enfoque de medidas sanitarias en nuestros procesos. Entonces, fijaros, ¿qué se ha hecho por las organizaciones internacionales? Pues la primera de ellas fue ASA, es decir, que en el contexto del COVID-19 y bajo la directriz del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que depende directamente, es una organización sanitaria, editó como las normas generales que esta organización emitió para todo el mundo, basado en lo que es distanciamiento, medidas, uso de EPIs, protocolos de desinfección, cómo se podían aplicar de manera recomendada, y de hecho es un material de guía operacional, el sector de ¿vale? Además, también, fijaros, ACI, desde su perspectiva como aeropuertos, también hizo una versión de cómo modelar las normas sanitarias a nuestro sistema de transporte y la IATA, desde el punto de vista de operador, también editó su material de guía para guiar a las compañías aéreas para ver cómo impactaba el COVID-19 en sus operaciones y cómo convivir con ello. Insisto, desde un punto de vista recomendatorio, ¿ok? Fijaros, además, en el ámbito de la safety, también la OACI editó el documento que veis ahí, el 100-144, que analiza también desde un punto de vista de gestión de riesgos cómo puede afectar el COVID-19 a las operaciones normales, pues desde el punto de vista de mantenimiento, reparación de aeronaves, formación de tripulaciones, de pilotos, cómo volvéis a la normalidad después de haber estado 2-3 meses sin operar un avión, pues todo esto se analiza en este documento para que estemos preparados en la restitución de esas operaciones. ¿Ok? Entonces, fijaros, si hacemos un análisis de todo este catálogo de medidas para mitigar el riesgo, pues fijaros, todos estos documentos tienen carácter de recomendación. Y si lo analizamos, básicamente las categorizan en 3 puntos de vista. Hay medidas de tipo organizativas, hay medidas de tipo físicas y medidas de tipo tecnológica. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción sobre ellas. Las organizativas serían, pues, distanciamiento social, hablaríamos también de segregación de flujos, restricción de servicios aeroportuarios y a bordo de la aeronave, incluso el concepto de corredor sanitario, que luego lo hablaremos más adelante. Respecto a medidas físicas, ¿qué me dicen estas normas? Pues me hablan de el uso de equipos de protección individual, desinfección, limpieza, despliegue de test PCR, el uso de filtros EPA en las aeronaves con los flujos de tiempo que se establecen por parte de los fabricantes. Y en cuanto a las tecnológicas, pues hablamos de despliegue de cámaras térmicas, emisores de luz ultravioleta para la desinfección, control de aforos, biometría, pasaporte sanitario. Es decir, habla una serie de recomendaciones que tienen que ser adaptadas a nuestro sector. Porque no olvidéis que estas medidas generales también se aplican al sector de transporte ferroviario, marítimo, terrestre, con las particularidades de esos sectores. ¿Ok? Entonces, fijaros, ¿cuál es la herramienta que tenemos que hacer? Pues fijaros, lo que tenemos que hacer es integrar todas las medidas sanitarias en los procesos que hacemos cada uno de estos elementos del transporte. Es decir, os he traído un ejemplo en el que estamos trabajando de cómo vamos a asignar, digamos, las responsabilidades en la aplicación de estas medidas sanitarias en función de quién eres en la cadena de transporte. Entonces, fijaros, pues evidentemente esto es un ejemplo. Las normas para editar normas y la definición de corredores sanitarios van a estar involucrados las autoridades competentes. El despliegue de test PCR pues tendrá que ser desplegados pues, por cuerpos policiales, compañías y aeropuertos. El control de temperatura pues tendrá que ser desplegado por parte de aeropuertos, compañías aéreas, no hemos considerado en este caso. La desinfección, sí aplicable a todos los elementos, desde aeropuertos, compañías o empresas de catering o empresas de carga. El uso, digamos, masivo de tecnologías de biometría para evitar el contacto persona a persona, porque la persona, digamos, es el vector de contagio. Gestión de aforo para los aeropuertos e infraestructuras aeroportuarias y el distanciamiento social, como veis ahí, aplicado a lo que son las infraestructuras. ¿Vale? Todo eso es un ejemplo de cómo estamos organizando las medidas en nuestra industria.
Bien, ¿y para esto qué herramienta tenemos? Pues fíjate, tenemos que ir a un documento de alto nivel, que es el anexo 9 de la OACI, que determina a los estados cómo tienen que trabajar, ¿vale? Cómo que tienen que trabajar para simplificar o agilizar todos los procesos que tienen que ver en la aviación. Nosotros a nivel nacional, tenemos el Comité Nacional de Facilitación para la Aviación Civil, que se reúne de manera habitual 2 veces al año, donde se trata de manera, digamos, usual, pues el impacto de controles fronterizos, el impacto de normas, digamos, fiscales sobre la carga y sobre las mercancías. Pero a raíz del COVID-19, lo que tuvimos fue que incorporar en sesiones extraordinarias al Ministerio de Sanidad para que empezara a trabajar con nosotros cuál debía ser nuestra aproximación al problema del COVID-19. Y en ese sentido, ya tenemos el día 19 de este mes programada una reunión extraordinaria para, digamos, aprobar todo el paquete de carácter obligatorio para nuestros operadores con objeto de mitigar el impacto del COVID-19. ¿Ok? Y fijaros, ¿en qué se basan este mapa de guía? Pues os he traído aquí un ejemplo en el que lo que estamos haciendo ha sido coger todas las normas de ASA, evaluar las que son aplicables a nuestro contexto como país. A partir de ahí lo que queremos hacer es editar una norma de obligado cumplimiento para nuestros operadores en España. Y finalmente, y esto lo comparto con vosotros, el siguiente paso sería de qué manera esas normas vamos a dejar que la industria se adecue para implantarlas y finalmente, evidentemente, supervisar la implantación de esas normas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque en este caso es algo nuevo para todos y el régimen de inspección o de supervisión que estamos diseñando tiene un carácter, digamos, colaborativo y cooperativo, ¿vale? Es decir, porque es algo al que nos estamos enfrentando todo el mundo y tenemos que trabajar en esa línea, digamos, de win to win entre todos nosotros. ¿Ok? Sería un poco el mapa en el que nos estamos moviendo. ¿Y con qué propósito? Pues fijaros, es importante que al final de todo esto, el objetivo que tenemos entre todos es restablecer progresivamente los servicios de transporte, conectividad y libre circulación tan rápido como el contexto sanitario nos lo permita y sobre todo también sin perder de vista que tenemos que seguir protegiendo a la salud de los trabajadores y la de los pasajeros, ¿no? ¿Y con qué herramientas contamos? Pues fijaros, tenemos que trabajar con 3 herramientas fundamentales. La primera de ellas, una conciencia situacional, es decir, que las medidas de contención que serán, digamos, algunas de ellas obligatorias, otras recomendadas en el contexto nacional, tienen que ser dinámicas. ¿Qué significa? Pues que deberemos evaluarlas periódicamente en función de los cambios sobre el conocimiento y transmisión de la pandemia, sobre el desarrollo de medidas de prevención, incluyendo las tecnológicas y las médicas, porque evidentemente en función de desarrollos, digamos, científicos, médicos, tendremos que modificar esas medidas dinámicas. También es importante trabajar en una comunicación estratégica y esto significa muy importante promover el acceso de información clara y contrastable a los operadores, aeropuertos y a nuestro cliente final, el pasajero. Es decir, no olvidemos que si no hay pasajeros, no hay compañías aéreas, si no hay compañías aéreas, no hay aeropuertos, si no hay aeropuertos, no hay industria, no hay economía, no tenemos nada. ¿Ok? Y finalmente, respecto al desarrollo de planes de desescalada, es importante, yo creo que reflexionar sobre que nuestro sector ha sido uno de los más afectados por esta crisis y esperamos que la recuperación posiblemente sea la más lenta de todos los sectores, ¿ok? Y que el retorno a las operaciones normales tiene que ser flexible y a diferentes velocidades. Y esto es lógico pensarlo así porque en base al concepto de corredor sanitario en el que se está trabajando por parte de las autoridades sanitarias, en el modelo de si mi aeropuerto de origen o mi estado de origen tiene un nivel de riesgo de contagio bajo y consigo que la infraestructura sea limpia, aeronaves y tripulaciones limpias y destino limpio, puedo establecer, digamos, esa serie de rutas para que los pasajeros puedan ser transportados sin ningún tipo de riesgo en función, insisto, del contexto origen-destino y de la compañía que va a poder operar esas rutas. Por lo tanto, es importante tener en mente este concepto de plan de desescalada al que estamos, digamos, trabajando por parte de las autoridades competentes, los aeropuertos y las compañías aéreas. Ok. Y finalmente, con esto ya termino, simplemente unas conclusiones que quería compartir con vosotros y que nos hemos hecho desde la unidad es, la primera pregunta sería si la aviación va a continuar enfrentándose a
tradicionales amenazas, es decir, lo que llevamos trabajando desde el 11S, ataques terroristas, artefactos explosivos, armas a bordo de las aeronaves, y algo muy importante, es decir, que puede que no hayamos esperado el COVID-19, pero creo, al menos pensamos que deberíamos haber estado preparados para manejar mejor un riesgo de tipo biológico. ¿Ok? Y finalmente, dos cuestiones para compartir con vuestro colectivo es simplemente, con una sociedad que está paralizada, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué esperamos en el renacimiento de la industria de la aviación? Y si las amenazas tradicionales permanecerán con nosotros, es decir, tendremos que seguir, digamos, heredando modelos de seguridad del 11S en el que concepto de ataque terrorista a través de artefacto explosivo en carga, en equipaje de mano, creemos que ya se va a quedar obsoleto con estos nuevos escenarios. Y algo muy importante es decir, si el COVID-19 queremos que sea recordado como una excusa o una pandemia costosa para la sociedad o una oportunidad para probar un sistema de seguridad mucho más robusto y resiliente que evidentemente no lo hemos demostrado durante esta crisis. ¿Vale? Y con esto, pues sería un poco la parte, digamos, teórica de la presentación. Perfecto, Cándido. Gracias. Ha sido un poco rápido al final, pero disculpad por el... Pero perfecto, fenomenal. No sé si quieres, Cándido, primero hacernos un pequeño lo que nos anticipabas, los últimos, sobre el tema de los últimos avances de la agencia Sí, a pues nivel. sí, pues fijaros, o sea, esta semana ya tenemos las últimas reuniones en las que a través del comité de facilitación nos hemos reunido con todos los agentes de interés, en este caso, pues, Ministerio de Sanidad, que es un poco la que está, digamos, con nosotros particularizando las medidas sanitarias en la industria de la aviación. Además, también están las asociaciones de compañías aéreas, handling, operadores aeroportuarios, a la hora de definir este mapa que os he presentado. Este es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo en el que tenemos que identificar responsabilidades en la aplicación de estas medidas de contención del COVID-19 y lo que estamos trabajando es un paquete de medidas de estas características. Es decir, ahora mismo, como sabéis, España ha sido uno de los países con unas medidas de contención más, digamos, severas en Europa y el mandato que tenemos por parte de es que empezaremos a abrir las fronteras el 21 de junio de este año. Y lo que estamos haciendo es, estamos preparando un real decreto donde, digamos, el Ministerio de Transportes habilite a la agencia a desarrollar un documento de respuesta ante el COVID-19 donde va a incorporar un cuerpo con normas de carácter obligatorio y un anexo con material de orientación. De manera que nosotros solamente nos vamos a focalizar en lo que creemos que es básico y necesario en esta nueva realidad, y me estoy refiriendo pues a la toma de temperatura, sí o no, en el acceso a los aeropuertos, en el acceso en las zonas de embarque y en el seguimiento de las fichas que se tienen que dar a los pasajeros que llegan a nuestras fronteras para hacer un seguimiento sanitario, o incluso el rellenar un formulario muy sencillo cuando el pasajero quiere hacer sacar la tarjeta de embarque antes del vuelo. Entonces son pequeñas líneas de acción que estamos consensuando con la industria para pasarlas de recomendación a obligatorio, pero en la mayoría de los casos serán, digamos, recomendaciones para que cada compañía, en función, insisto, de el análisis de riesgo de su servicio de prevención de riesgos laborales, pueda hacer para sus propios empleados. ¿Ok? No olvidemos que el propietario del riesgo ahora mismo es el Estado español, que es el que tiene que dictar normas para que todo el mundo pueda acogerse, digamos, a ellas de carácter obligatorio o las que consideremos apropiadas de carácter voluntario a través de este anexo de recomendaciones. ¿Vale? Perfecto, pues si te parece, Cándido, empezamos con a no ser que quieras añadir nada más, empezamos un poco con las preguntas. Vale. Pues mira, la primera que nos ha mandado Rubén nos dice, el ámbito que está hablando es con OACI, AESA y Gobierno de España y Europa. ¿Serán medidas comunes para homogeneizar o tendremos que cumplir de que ponga cada país? No, se está coordinando, o sea, a nivel de EASA, porque EASA es la que ha impuesto en todo el contexto, como el concepto One Stop Security
en la parte de security el equivalente a sanitario. Entonces, evidentemente, con el programa que tenemos ahora en EASA, todos los aeropuertos que cumplan con estos protocolos de EASA se registran en una base de datos de EASA para que todos los países podamos estar en el mismo nivel de riesgo de contagio y poder establecer esas vías, digamos, libres de COVID entre nuestros pasajeros. Entonces, esta norma que vamos a aprobar en España va a seguir obligatoriamente los protocolos de EASA. Perfecto, gracias. Bueno, voy a incluir yo aquí una pregunta mía, vamos, que ha salido antes mientras estabas reconectando, Cándido, que es el Sí. tema, todos sabemos lo importante que es la comunicación en el tema de la generación de confianza en el pasajero. Entonces, desde la Correcto. agencia, ¿estáis trabajando en algún tipo de campaña de comunicación a nivel pasajero, pues de todo esto que nos estás explicando? O sea, para que se vea realmente que las medidas que se están tomando y demás. Sí, lo estamos coordinando, lo estamos coordinando con Ministerio de Sanidad y con el gestor aeroportuario, porque el gestor aeroportuario es la primera entidad con la que se va a enfrentar un pasajero a volar, ¿ok? Perfecto. Por otro lado, nos preguntan, bueno, esto supongo que tendrás que hablarlo con comunicación, nos preguntan que si sería posible acceder a la presentación que has dado. Sí, esto lo trabajamos con comunicación, ¿vale? Para ver qué Vale, versión podemos hacer para poder difundirlo. perfecto. Pues esto lo preguntamos y os contestamos para Francisco, para Paco Cruz y Mar Alguacil. Nos pregunta también Paco Cruz, dice, de acuerdo a la guía de ASA, puede que haya un incremento de pasajeros conflictivos. ¿Va a haber más agentes de la autoridad en el aeropuerto? ¿Se ha coordinado este aspecto con la Guardia Civil, por ejemplo, de Barajas? Muy buena pregunta y agradezco que los haya sacado. Es decir, lo que hemos explicado en los contextos de riesgo, cuando hablamos de riesgos sistémicos o multiplicativos, evidente hemos detectado que puede que en el contexto del COVID-19 se generen situaciones de conflicto con pasajeros, situaciones de embarque con las compañías aéreas. Entonces, si está previsto y en el Comité Nacional de Facilitación se ha incorporado gente del Ministerio del Interior para analizar, digamos, el impacto que puede tener esta situación en un pasajero, pues, por ejemplo, la medida que se va a tomar, y esto sí que está por norma, es limitar el acceso de solamente pasajeros al terminal del aeropuerto. Eso va a generar un impacto en la ciudadanía. Entonces, ahí sí está previsto refuerzo de interior para limitar ese acceso de personas que no van a volar. Sí, sí, es uno de los temas, la verdad, que lo hemos hablado también nosotros en muchos foros, que evidentemente también la situación, el estrés, el miedo, hace que tengamos o que potencialmente vaya a haber más casos de pasajeros conflictivos. Entonces, aparte de eso, yo creo que también Paco Cruz también va un poco a raíz de una vez que el pasajero llega al avión, en caso de que en el aeropuerto detectemos casos de pasajeros conflictivos que tengamos que bajar y llamar a las autoridades, si eso se está teniendo en cuenta en los comités de facilitación, se está Sí. teniendo en cuenta el reforzar un poco, por lo menos en los inicios, la presencia de cuerpos para casos de pasajeros conflictivos que tenemos que bajar del avión, ¿no? Sí, está clarísimo. Y además también retomo esta diapositiva porque yo creo que una de las herramientas fundamentales es esto que hemos visto, es decir, una comunicación estratégica para el pasajero, para transmitir confianza en el usuario final, es decir, tiene que ser clave para la recuperación. Eso lo tenemos muy claro. Perfecto. Bueno, en el chat en principio no hay más preguntas. ¿Hay alguna pregunta más? Alguien que, mientras yo te voy a hacer una pregunta, yo te quería preguntar sobre el tema de los filtros. Estaba comentando un poco, pero lo que hemos hablado nosotros con Civil, pero saber el tema de los filtros de seguridad para tripulaciones. Sí, ¿Se van, ¿cuál es la pregunta? ya se está trabajando en que sean separados los filtros de seguridad y los filtros que pueda haber a nivel sanitario de tripulaciones por un lado, pasajeros por otro lado? Eh, a ver, lo que estamos trabajando, o sea, lo que estamos preparando, pero esto si queréis ya más adelante podemos compartir, estamos trabajando, porque además no era objeto de esta ponencia, en simulaciones del impacto del distanciamiento social y de los tiempos de inspección y de los tiempos de espera en cola en los filtros de seguridad.
Entonces, evidentemente, en este contexto, convivir un filtro mixto donde inspecciona un tripulante y un pasajero no tiene sentido. No tiene sentido porque voy a hacer tiempo de incremento en colas, exposición del contagio de un tripulante respecto a un pasajero y no me va a permitir segregar esos flujos. Entonces, estamos haciendo simulaciones para, digamos, dar indicaciones al gestor, porque al fin y al cabo es una responsabilidad del gestor aéreo, de qué manera segregar esos flujos para separar posibles vectores de contagio, ¿vale? Y el tiempo de procesamiento en cola. Perfecto. Jorge Santamaría, te quiero hacer una pregunta de coordinación. Adelante, Jorge. Hola, muy buenas, Cándido. ¿Qué Es tal? una pregunta, yo creo que a lo mejor la has respondido, pero me gustaría hacerlo un poquito más directo, porque sí es fundamental que recuperar la confianza del pasajero. Pero bueno, hemos visto ya con temas como el 11S, de problemas de seguridad, que ha habido una descoordinación en muchos aeropuertos, en temas de filtros de seguridad, simplemente en Europa unos sobre los líquidos o sobre lo que podías llevar, lo que no podías llevar. Y estoy viendo que en esta crisis está habiendo también la misma descoordinación. Y sobre este tema también, creo que también el pasajero quiere confianza, pero también necesita que el paso por el aeropuerto no sea un infierno. En temas de muchos más filtros que va a tener que pasar. Que por otro lado, no veo en otro tipo de transportes. O sea que es como muy llamativo que siempre la aviación son como los más restrictivos y es una cosa a nivel global que me gustaría Ya. que se analizara a nivel global. Ya está, muchas gracias. Ya, estoy perfectamente de acuerdo contigo, pero fíjate, yo creo que esta diapositiva expresa precisamente lo de lo que es la pregunta, es decir, el hecho de que por el hecho de volar significa que te enfrentas a unas medidas de seguridad muy superiores a cualquier método, a cualquier medio de transporte, el impacto del COVID-19 también va a incrementar, digamos, esa incomodidad del pasajero. E insisto, nosotros no podemos aliviar los filtros de seguridad. Sí es cierto que puedo compartir con vosotros que se están haciendo algunas exenciones en los filtros de seguridad, por ejemplo, el tema de los líquidos, es decir, se han hecho exenciones para que los pasajeros por temas de higiene puedan llevar alcohol y gel hidroalcohólico, y también se está permitiendo pasar por los filtros de seguridad con mascarillas y guantes, ¿ok? Que no va a ser objeto de, digamos, confiscación o de chequeo adicional. Perfecto. Tenemos un par de preguntillas más. David Monzón pregunta, ¿se ha contemplado que en caso de pasajero conflictivo, que un caso de pasajero conflictivo es aquel con síntomas de COVID-19 y que no quiere seguir las normas establecidas? Actuación por parte de las autoridades del aeropuerto. Pues dentro de lo que es la caracterización del COVID-10, perdón, de pasajero conflictivo que no estaba en nuestras normas, se tiene que incorporar. Sobre todo para dar fuerza para dar, digamos, fuerza a los cuerpos policiales de que puedan actuar. Porque se está produciendo una disrupción, digamos, en ese vuelo. Por lo tanto, sí está, o sea, sí se está contemplando, ¿eh? Sí, bueno, claro, es un pasajero que no sigue las normas, que no sigue Correcto, una regulación. correcto. Gonzalo nos pregunta, buenos días, soy Gonzalo Cantera. ¿Estarán listas las normas de obligado cumplimiento antes del 22 de junio? Si no es así, ¿qué va a pasar cuando el 22 se abran las fronteras y no estén implementadas estas medidas? ¿Las compañías operarán de manera que podrán exigir esto a los pasajeros? Precisamente, fijaros, para nosotros y para vosotros es mucho más fácil gestionar una obligación que una recomendación. Entonces, por eso, o sea, nuestro objetivo es 19 comités de facilitación, aprobar ahí, digamos, lo que es el paquete de normas obligatorias y con reglas de juego comunes a todo el mundo y obligatorias gestionar esta pandemia. Es un poco la fecha que tenemos nosotros, planificada. Sí, pero que realmente el trabajo ya prácticamente está hecho. O sea, queda Sí. lo que es los retoques finales y aprobación, ¿no? Entiendo. Exacto. Pero insisto que para todos nosotros es más fácil gestionar la obligación que una recomendación, porque una recomendación al final la compañía se va a quedar, sin herramientas pues, para denegar un embarque, para clasificar a un pasajero como disruptivo. Es decir, hay elementos que no tenéis fuerza ahora mismo para hacerlo. Perfecto. Pues en principio, ¿hay alguna pregunta más?
Pues parece que no hay ninguna pregunta más. Hemos terminado un poquito más tarde por la conexión, pero bueno, Ok. estamos dentro de horario prácticamente. Cándido, muchísimas gracias. La verdad es que la presentación ha estado estupenda, muy clara. Creo que importante que conozcamos todo esto y que conozcamos lo que estáis trabajando a nivel también de security en la agencia. Y te lo agradecemos mucho por parte de SEPLA y bueno, todos los afiliados que estamos aquí conectados. Bueno, pues gracias a vosotros y sobre todo importante con este tipo de eventos clarificar muy bien qué hacemos y cómo podemos poner el COVID-19 en nuestros procesos, porque hay mucha mezcla, la gente confunde conceptos, confunde normas, confunde autoridades competentes y yo creo que era una parte importante por nuestra parte clarificar estos conceptos. Sí, sí, yo creo que es importante, toda esta comunicación es muy importante. Y nosotros con las reuniones periódicas que estamos manteniendo un poco pues con vosotros, con DGAC y demás, ya hemos quedado en julio, en tener reuniones a principios de julio para poderos también dar nuestro feedback desde el punto de vista de piloto de cómo funciona, porque todo esto, una vez escrito, luego hay que llevarlo a la práctica y luego hay que ver cómo funcionan estas medidas y bueno, los informaremos para bueno, pues si algo podemos mejorar, pues siempre lo intentaremos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Cándido. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y bueno, nos veremos a finales de mes probablemente. Hagamos otro webinar al que lógicamente estáis todos invitados. Muchas gracias y Venga, buenas tardes. buen día, hasta luego.